Video educativo correspondiente a la unidad 2 del Seminario 2 de la Maestría en Sexología del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, elaborado por el licenciado Guillermo Marconi Lares. Todas las sociedades humanas, para poder organizarse, establecen normas de comportamiento social. Ello le permite un normal funcionamiento dentro de sus determinados espacios sociales y naturales. Así, la pauta o patrón cultural tiene que ver con los usos, costumbres, normas y valores. Los individuos que conformamos una sociedad determinada internalizamos una forma de comportamiento social que está ligado fundamentalmente a la cultura. La sociedad es un fenómeno social inmerso dentro de este concepto y que está influenciado por patrones culturales. El machismo. Según Moles, en su libro Desde la Psicología Clínica, el machismo es una construcción cultural acerca de pautas que las personas deben explicitar según sea su sexo, concibiendo el rol masculino con un mito de superioridad sobre las mujeres y en la autoridad que por derecho propio tienen sobre ellas. Se debe diferenciar el machismo como modelo social y los comportamientos de autoritarismo exacerbado, agresión y violencia que algunos hombres manifiestan en contra de las mujeres. Estos últimos son derivaciones disfuncionales propias de otros aprendizajes, y en algunos casos de ciertas patologías. El machismo implica socialmente el concepto de ver a la mujer como el vaso más débil. La contribución al machismo se ha dado por la propia mujer, aceptando culturalmente la superioridad del macho, viéndolo como necesidad de supervivencia y estatus social. Erróneamente se ha pensado que el machismo tiene como contraparte el feminismo. Sin embargo, no es así. ¿Qué es el feminismo? La industrialización incorporó a la mujer en el mercado laboral y a la apertura de ella a la academia, haciéndola una mujer más culta y preparada, más equivalente al hombre. Surge entonces un fenómeno llamado el feminismo. Según Moles, el feminismo es un conjunto de teorías sociales y prácticas políticas en abierta crítica de relaciones sociales históricas pasadas y presentes, motivada principalmente por la experiencia femenina. Los feministas realizan crítica a la desigualdad social entre hombres y mujeres, proclaman la promoción de los derechos de las mujeres. Algunos de los cambios que el feminismo ha generado a las sociedades occidentales son el sufragio femenino, el empleo igualitario, el derecho a pedir divorcio, el derecho a la mujer de controlar su propio cuerpo. Podemos decir entonces que el feminismo persigue la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, ¿cuál es el fenómeno antagónico del machismo? El embrismo. ¿Qué es el embrismo? Enrique Serna, escritor, señaló en un artículo publicado en el 2002 que el feminismo parece haber logrado uno de sus cometidos: alcanzar la igualdad de los sexos ante la ley, pero ahora se ensaña con la parte derrotada, derivando en un embrismo muy parecido al machismo que criticaba. El embrismo ha sido acuñado por pequeños grupos que sostienen actualmente que se está dando una discriminación social hacia los hombres, parecida a la que sufrieron las mujeres. Un planteamiento embrista sería aquel que está orientado a mantener una posición de dominación de las mujeres sobre los hombres. Como podemos observar, tanto el machismo, feminismo y embrismo son fenómenos producto de construcciones sociales, culturales. ¿De qué manera entonces influye en la función sexual las diferentes culturas? Moles 2007, citando a Octavio Giraldo en su libro Explorando las sexualidades humanas, expone en relación al tema y dice: todas las conductas sexuales tienen aceptación en ciertas culturas y prohibición en otras, o lo que es lo mismo, los patrones socioculturales con respecto a las normas sexuales no son universales. No se encuentra ninguna sociedad que libremente acepte todo tipo de comportamiento sexual. Toda sociedad tiene tabúes. Podemos ver en la lámina algunos ejemplos de ello. Hay sociedades que abiertamente toleran, aceptan relaciones entre personas del mismo sexo.
aceptan los transgéneros. Hay otras, como las sociedades musulmanes, permiten en algunos casos matrimonios de adultos con menores de edad. Incluso la conformación de tríos es una búsqueda permanente en algunas sociedades. El criterio de comportamiento sexual masculino o femenino es variable acorde a la cultura o sociedad. No solo hay diferencia con respecto a las creencias y actitudes de una sociedad o cultura con respecto a otra, puede haberla en ella misma. Definitivamente, el aprendizaje social juega un papel prioritario en la sexualidad. Podemos observar en esta lámina una tribu africana que es llamada la tribu de hombres bellos, y podemos observar que parte de sus patrones culturales está decorar su cuerpo femeninamente a los hombres, como lo podemos observar. ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad y o la influencia del alcohol u otras drogas. La violencia sexual le puede ocurrir a cualquiera, incluyendo niños, adolescentes, adultos y o personas mayores. Aquellos que abusan sexualmente pueden ser personas conocidas, miembros de la familia, personas confiadas o desconocidos. Entre los tipos de violencia sexual podemos mencionar la violación o agresión sexual, el incesto, el abuso sexual de menores, el abuso sexual en la pareja, el contacto sexual o caricias no deseadas, el acoso sexual, la explotación sexual, mostrar los genitales o el cuerpo desnudo a otros sin su consentimiento, la masturbación pública y observar a otra persona en un acto sexual o privado sin su consentimiento o permiso. Entre los tipos de violencia sexual mencionábamos el abuso sexual. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin consentimiento. El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor, que es llamado abuso sexual infantil, o incluso entre menores. Según Odriozola, el abuso sexual es una ofensa contra la libertad o el libre consentimiento de otras personas. Supone un claro atropello, por tanto, implicaciones legales. Entre los tipos de abuso sexual, la Asociación Psiquiátrica Americana clasifica las ofensas sexuales de dos formas. Según el destinatario de la conducta sexual, pueden ser pedofilia e incesto. Y según la conducta sexual en sí misma, puede ser voyeurismo, froteurismo, exhibicionismo y violación. ¿Cuáles son los factores que inciden en el abuso sexual? Los factores de riesgo son los antagonistas de los factores protectores, es decir, son aquellos que potencialmente aumentan la probabilidad de caer en un comportamiento de riesgo. La Organización Mundial de la Salud ha definido a los factores de riesgo como la probabilidad de que suceda un hecho indeseado que afecte la salud personal o colectiva. Entre los factores que inciden en el abuso sexual podemos mencionar, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, el sometimiento y dependencia, la autoestima negativa, el vínculo afectivo débil con sus padres, menores muy pequeños o discapacitados física o intelectualmente, menores que desconocen lo que es el abuso sexual y la manera de evitarlo. Entre la familia podemos mencionar la ausencia de expresiones afectivas positivas, el nivel bajo de comunicación, la poca claridad de normas de comportamiento sexual y autocuidado, la sumisión de la madre y los hijos hacia el padre autoritario. La sobreprotección también es un factor que incide en el abuso sexual, ya que torna a los niños ansiosos y temerosos. Se vuelven egocéntricos y muchas veces tiranos con su entorno. No rinden, pues sienten que son incapaces y están atrapados en ser bebés. De adultos, tienden a tener dificultades para separarse de las parejas abusadoras o maltratadoras. Entre los factores sociales que inciden en el abuso sexual, mencionamos la sobrevaloración de la figura masculina, los tabúes, mitos y creencias erradas frente a la sexualidad, las estructuras inqueitativas, la utilización de la infancia y la mujer como objeto de consumo y las condiciones de pobreza. Entre los factores culturales que inciden en el abuso sexual, podemos mencionar los modelos autoritarios,
El poco reconocimiento de derechos que se tiene hacia los niños, niñas y adolescentes y hacia la comodidad de lesbianas, gays, transgéneros y bisexuales. Los mitos y desinformaciones sobre abuso sexual versus la sexualidad, entre otros. Los medios de comunicación también contribuyen como un factor que incide en el abuso sexual. Entre ellos podemos destacar la publicidad de los episodios de violencia producidos en los centros educativos, la influencia negativa de la televisión, programas con alto contenido de violencia y los videojuegos. Podemos observar en la lámina un episodio donde una novela llamada Leonela, en el episodio 21, es violada por el protagonista, que será su futuro esposo. ¿Qué consecuencia tiene a corto y a largo plazo el abuso sexual? Desde el punto de vista físico, se pueden presentar pesadillas y problemas del sueño, cambios de hábitos de la comida, pérdida en el control de esfínteres. Desde el punto de vista conductual, las consecuencias pueden ser consumo de drogas y alcohol, fugas, conductas autolesivas o suicidas, hiperactividad y bajada del rendimiento académico o de la productividad. Entre las consecuencias emocionales podemos mencionar el miedo generalizado, la agresividad, la culpa y la vergüenza, la ansiedad, depresión, la baja autoestima y el rechazo al propio cuerpo. Entre las consecuencias sexuales producto del abuso sexual podemos mencionar el conocimiento sexual precoz e impropio a la edad, una masturbación compulsiva, el exhibicionismo y problemas de identidad sexual. Entre las consecuencias sociales tenemos el aislamiento, el déficit en habilidades sociales, el retraimiento social y las conductas antisociales. ¿Cuáles son los aspectos legales en Venezuela frente a la violencia sexual y el abuso sexual? Podemos mencionar el artículo 259 de la Ley Orgánica de Protección para el Niño, Niña y Adolescente, que dice: quien realice actos sexuales con un niño o participe en ellos será penado con prisión de 1 a 3 años. El Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 374, quien por medio de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona de uno u otro sexo a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías, o por vía oral se le introduzca un objeto que simule objetos sexuales, el responsable será castigado como imputado de violación, con la pena de prisión de 10 años a 15 años. El reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo también menciona que se prohíbe el acoso sexual como discriminación de género en el trabajo. La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo, LOCSIMAT, señala que se establece la obligación del patrono de tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier forma de acoso sexual y diseñar una política destinada a erradicar el hostigamiento sexual en los lugares de trabajo. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera el acoso sexual como una forma de violencia contra la mujer y lo constituye un delito que genera compensación para las víctimas que lo sufren y prisión y multas para quien o quienes lo ejecuten. Pudimos apreciar en este video cómo el patrón cultural define o influye en el comportamiento del individuo. De la misma manera, la sociedad regula ese comportamiento cuando lo considera socialmente no aceptado a través de normas, a través de leyes que van ubicando al individuo dentro de la sociedad, dentro de un esquema socialmente aceptado.